Espero que se me escuche bien. Muy buenas tardes. Bienvenidos hoy a nuestro último día de presentaciones en la segunda semana de la transformación digital. Este es un espacio creado entre la Universidad del Norte y el Colegio de Estudios Superiores de Administración en marco de la Alianza 4U. Esta semana creo que ha sido fantástica. Hemos abordado diferentes temas, temáticas, con diferentes docentes, especialistas, en una agenda muy completa sobre las tendencias y las mejores prácticas en esta área. Antes de iniciar, pues me gustaría recordarles a todos la importancia de mantener sus micrófonos apagados para el desarrollo de la sesión. Al final de la intervención tenemos un espacio de algunos minutos para que puedan realizar sus preguntas. Independiente de ello, pues pueden ir generando sus preguntas a través del chat, la vamos a tener presente y al final de la ponencia, con mucho gusto, vamos a responderlas todas y cada una. Cerramos nuestra semana de la transformación digital con una conferencia pues a cargo de una persona que primero es un gran amigo, es de la casa, y adicional a ello pues tiene una amplísima experiencia en el tema que vamos a tratar hoy. La conferencia se llama Hombres y Máquinas en la Cuarta Revolución Industrial, cómo mejorar la confianza en la inteligencia artificial. Primero, obviamente, fue la digitalización, ahora la transformación digital, y está siendo potenciada por la inteligencia artificial. Sin embargo, para que la inteligencia artificial sea aceptada, hay que entender sus limitaciones y vulnerabilidades, los impactos económicos y sociales, y por último, la necesidad de establecer un marco ético de actuación en relación a ello. Para ello, yo le quiero dar la bienvenida a Carlos López Aristegui. Carlos, un docente del ESIC, donde es el director del programa de marketing y tecnología, y adicional a eso, pues tiene una experiencia muy amplia en diversos temas tecnológicos. Viene de tener más de 20 años de experiencia, viene de trabajar en Nokia, Lucent Technologies, y más importante que todo ello, creo que es su experiencia más reciente, donde es socio de Odisela, que es un laboratorio de observación y análisis de lo que es los procesos de la ética y la inteligencia artificial. Así que tenemos hoy a un invitado de lujo para este cierre. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Bienvenido y el escenario es tuyo cuando gustes. Muchas gracias, Ricardo, y bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Para mí es un placer estar aquí con vosotros, una gran oportunidad de compartir este momento en esta semana, una iniciativa que realmente me parece maravillosa, fabulosa, porque todo lo que sea el compartir conocimientos, experiencias, realmente pues es algo que nos enriquece a todos. Hoy voy a pasar a compartir, a ver, la pantalla. Creo que lo veis bien todos, ¿no? Sí, señor Carlos, perfecto. Adelante. Vamos allá. Bueno, ya me ha presentado Ricardo y bueno, únicamente te ha faltado un comentario. O sea, los últimos 11 años he estado hasta hace un año y medio como Country Manager en España en Apple, responsable de todo lo que ha sido el negocio del iPhone y el lanzamiento de la Apple Store en España. Y ya desde hace un año y medio me dedico exclusivamente a trabajar en ESIC y colaboro con Odisea, como has comentado. Y luego, bueno, pues dentro de SIC, aparte de llevar la dirección de programas en marketing y tecnología, soy profesor de estrategia, de transformación digital e inteligencia artificial. Bueno, pues vamos allá, ¿no? Vamos a hablar muy brevemente de la cuarta revolución industrial. Vamos a hablar luego ya con un poquito más de tiempo y profundidad de la inteligencia artificial y del concepto de la inteligencia artificial responsable o ética. Se utilizan ambas palabras de manera casi indistinta, dependiendo del ponente, del escenario, pero vamos, básicamente ambas palabras vienen a decir lo mismo, ¿no? La cuarta revolución industrial, bueno, pues, ¿qué queréis que os comente que no sepáis, no? O sea, es apasionante, es algo que está realmente difuminando los mitos entre las personas y la tecnología, fusionando en los mundos físico, digital y biológico. Estamos viendo grandes avances, tanto la parte de vehículos autónomos, robots, toda la parte de impresión 3D, nuevos materiales. En el aspecto biológico, pues ahora con todo el tema del COVID y el avance en el tema de investigación en vacunas,
pues también estamos viendo realmente el potencial y todavía potencial por descubrir. Y creo que se pueden hacer todavía muchas cosas aquí, ¿no? Pruebas genéticas, ingeniería genética, biología sintética, nuevo tipo de vacunas, ¿no? Y por último, el aspecto, digamos, el digital, ¿no? Donde las tecnologías como inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain, 5G, forman pues un poco lo que conocemos realmente como la transformación digital 2.0, ¿no? O sea, este grupo de tecnologías, ¿no? Pues a mí me gusta presentarlo de esta manera, ¿no? O sea, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues es realmente es el elemento, un grupo de tecnologías que podemos asociarlas con la capacidad de pensar, ¿no? Blockchain es aquello, digamos, que donde realmente podemos almacenar y recordar las cosas de una manera más, no se puede manipular, ¿no? Internet de las cosas, el IoT es lo que siente, lo que va a recoger, digamos, lo que ocurre, los estímulos, los datos que proceden de los millones de sensores que cada vez, digamos, van a ir estando alrededor nuestro y además creciendo realmente de una manera casi exponencial, ¿no? Y gracias a 5G todo esto se puede conectar, ¿no? Con tiempos de latencia realmente muy bajos para permitir, bueno, pues el tener experiencias prácticamente, no solo en temas de entretenimiento, sino también en temas de industria 4.0, telemedicina, realmente, digamos, prometedoras, ¿no? Todo esto, pues lo que hace es que los datos realmente se estén multiplicando a unas tasas, no me atrevo a decir si exponenciales, pero posiblemente, digamos, factores, digamos, de 20, 30, 40 cada año, ¿no? De crecimiento, ¿no? Y además esto conlleva también un aumento de los riesgos, realmente por los ataques que recibe la empresa desde fuera y desde dentro. O sea, no por ir a atacar al dato a la empresa de por sí, sino porque al final, digamos, los datos son información, ¿no? Y es información muy importante que hay que proteger. Y por último tenemos otra tecnología, yo siempre digo, está un poquito más por detrás, ¿no? En cuanto, digamos, a nivel de despliegue, pero sin duda alguna con un gran potencial. Todavía yo creo que le faltan unos años para madurar y para poder realmente tenerla a unos costes adecuados, que es la computación cuántica, ¿no? Se están haciendo ya temas realmente importantísimos de resolución de modelos matemáticos que hasta ahora con ordenadores normales prácticamente no se pueden realmente, digamos, resolver, ¿no? Y promete mucho en temas como estudio, pues, de todo lo que es el tema de cambio climático, de investigación también de síntesis de vacunas, de proteínas, etcétera, etcétera. Es decir, estamos delante, digamos, de una nueva oleada de tecnologías que realmente, digamos, van a seguir transformando el entorno en el que nos encontramos. La inteligencia artificial. ¿Podemos confiar en la inteligencia artificial? Esto es una de las grandes preguntas que está sobre la mesa y mucha gente realmente tiene muchas dudas, ¿no? ¿Cuál es la visión popular de la inteligencia artificial? ¿No? Pues yo creo que nuestros amigos de Hollywood se han encargado durante muchas décadas realmente, ¿no? De desarrollar pues esta visión, ¿no? Un poco aterradora, ¿no? De máquinas, de seres que al final, bueno, pues van a atentar contra nuestra autonomía, nuestra capacidad de tomar decisiones e incluso, bueno, pues que pueden de alguna manera destruirnos, ¿no? Y esta es la visión popular que la ciencia ficción promueve, ¿no? Una inteligencia artificial tan inteligente como el hombre. Es lo que se llama la inteligencia artificial general o AI o AGI, ¿no? O sea, la inteligencia que realmente, bueno, pues es equiparable, incluso superior a la inteligencia del hombre, ¿no? Pero esto a la vez realmente es preocupante, porque como comentaba antes, nos produce temor, porque la inteligencia artificial nos controla, podríamos ser sus esclavos, ¿no? Como hemos visto en muchas películas, e incluso llegan a ser exterminados. Debemos preocuparnos por esto realmente. O sea, esto es realmente algo que va a ocurrir en un futuro cercano o en un futuro. Realmente, o sea, yo siempre lo digo, o sea, decir, no nos pongamos nerviosos, el keep calm, o sea, porque realmente la inteligencia artificial general o la AGI no existe. Y no solo no existe, es que no sabemos cómo hacerlo. O sea, esta visión popular de la inteligencia o de la superinteligencia artificial, aunque es aceptada en términos de cinematográfico, literario y en el sentir popular de mucha gente, es algo que no sabemos realmente cómo poder hacerlo. O sea, tenemos muchas limitaciones ahora mismo, incluso para comprender cómo funciona el cerebro humano. Que al final la inteligencia artificial lo que hace es intentar replicar al cerebro humano. Por lo tanto, si no conocemos, si no somos capaces de conocer de una manera plena cómo funciona el cerebro, cómo se genera la inteligencia, cómo se genera la consciencia,
¿cómo vamos a ser capaces realmente de hacer que una máquina tenga esta serie de atribuciones que realmente, digamos, son las que nos caracterizan y nos dan la inteligencia, ¿no? Dicho esto, la realidad es que la inteligencia artificial lleva mucho tiempo entre nosotros. Es decir, tenemos aquí ejemplos muy, muy populares, ¿no? El aspirador este Romba, ¿no? Pues esto es un motor de inteligencia artificial que es capaz de aprender el recorrido de una casa y saber dónde están las sillas, las alfombras y las mesas. Y si le cambias las mesas, el primer día digamos, que lo hagas, pues realmente, digamos, va a ver que no hay una mesa y cuando se encuentre con la mesa va a aprender que la mesa ha sido cambiada de sitio, ¿no? Cámaras de lectura de matrículas para entrar en parkings, también de reconocimiento de imágenes, ¿no? Es muy interesante esta web y os recomiendo que le echéis un vistazo, la de nextstreambrand.com, donde esto es un agente de inteligencia artificial que le han introducido, ha aprendido con todos los cuadros de Rembrandt y entonces, bueno, pues le puedes decir, píntame un señor con sombrero y barba y te pinta lo que veis ahí. Yo, sinceramente, no soy un experto en arte, pero yo veo eso y digo, oye, pues parece un Rembrandt auténtico, ¿no? Bueno, pues esto ha sido hecho con una inteligencia artificial especializada en este tipo de creatividad. Todos también conocemos los traductores de Google, de Apple y de muchas compañías. DeepL, que es el que utilizo yo muchas veces, es realmente maravilloso. O sea, cómo han mejorado la traducción automática, no solo de español e inglés, sino que manejan ya 40, 50 idiomas diferentes y con cada vez una precisión mayor. Google, como veremos luego un ejemplo, hoy en día, o sea, todos los algoritmos de Google son algoritmos basados en inteligencia artificial. No es como antes, que había cientos de ingenieros manejando y ajustando los miles de parámetros del algoritmo original que tenía Google. Esto ya es todo inteligencia artificial y se hace con Machine Learning. Los sistemas de recomendación, pues todos los conocemos, de Netflix, de Amazon y de otros muchos portales de compra, ¿no? El iPhone, luego de un par de ejemplos, o un ejemplo, tiene muchos elementos de inteligencia artificial. Los sistemas de detección de fraude, son muchísimos los ejemplos que hay de inteligencia artificial hoy en día. Como os decía antes, por ejemplo, un ejemplo en el iPhone, ¿no? O sea, el reconocimiento de cara, el Face ID, pues se hace con un tipo de inteligencia artificial que llamamos Computer Vision. Siri es Natural Language Processing. Voice Mail Transcription, es decir, lo que es, digamos, la capacidad de que te pueda convertir, digamos, el texto en voz o viceversa y además enviártelo al buzón de voz, se hace también con otro tipo de Natural Language Processing. En las recomendaciones cuando te montas en el coche por la mañana y te dice automáticamente mapas que tienes 25 minutos de tiempo en llegar a tu destino, dices, ¿y cómo hace esta predicción? Bueno, pues porque va aprendiendo de las rutas que vas haciendo todos los días, ¿no? Y si sales de casa todos los días a las 8:30 de la mañana para ir, como en mi caso, a ESIC, pues directamente en cuanto me monta en el coche me dice que hoy vas a tardar, bueno, no son 25 minutos, yo tardo 7 minutos porque vivo realmente cerca, pero me dice, y además como recoge información en tiempo real del tráfico, pues si un día hay una ruta por la que normalmente voy y tiene, en vez de 7 minutos, me dice que hay 15 minutos, es que algo ha ocurrido y cojo otra ruta. Todo el tema de agrupación de fotos por caras, etcétera, etcétera, pues otro tipo de inteligencia artificial, una propiedad que es la clasificación de imágenes. Bueno, hay muchas otras, ¿no? En este enlace, que luego os enviaré la presentación para que realmente la tengáis, ¿no? Pues podéis ver enlaces, artículos que yo siempre recomiendo para quien quiera realmente profundizar más en este tipo de cosas. Y también hay áreas donde se está aplicando y se está avanzando mucho con la inteligencia artificial, y esto es la parte de diagnóstico por imágenes, ¿no? Y en este caso se utiliza Deep Learning. Entonces, aquí, digamos, se crean las redes neuronales, ¿no? Que se las entrena con cientos de miles de radiografías que están etiquetadas con diferentes tipos, digamos, de enfermedades, tuberculosis, neumonía, tumor, ¿no? De tal manera que la red neuronal se entrena con estas fotos, ¿no? Y cuando ya la tasa de error del engine realmente, digamos, es baja, es muy baja, probablemente a lo mejor por debajo del 2-3%, esa inteligencia artificial, ese agente de inteligencia artificial ya se puede utilizar para hacer predicciones sobre nuevas radiografías que llegan de enfermos reales, ¿no? Entonces tú le metes la radiografía y entonces la red neuronal te indica
con probabilidades, pues parece ser que la probabilidad de tuberculosis es 97%, neumonía 3%, tumor 2% y en el Large Heart pues 5%. Entonces, de tal manera que el médico, o sea, ya con esto, pues realmente, digamos, va y mira, efectivamente, pues hay tuberculosis, pero ya lo que hace es validar lo que realmente, digamos, la inteligencia artificial ha sugerido como posible enfermedad. Esto es un área donde se está avanzando muchísimo y además el mundo de la medicina realmente, digamos, está viendo, digamos, una manera de poder realmente aumentar la productividad y porque realmente son el capital humano es escaso, ¿no? Y la reducción muchas veces de los tiempos para hacer un diagnóstico, pues realmente es difícil porque realmente no tenemos tantos médicos o la capacidad de tener tantos médicos, pero con este tipo de sistemas podemos conseguir realmente altas eficiencias en el tema del diagnóstico. La inteligencia artificial es el propósito, el fin de muchas empresas. Larry Page, el cofundador de Google, ya lo dijo en el año 2000, ¿no? La inteligencia artificial será la versión definitiva de Google, el motor de búsqueda definitivo que entenderá todo en la web, entenderá exactamente lo que quieres y te dará lo que buscas. Y en el 2002, vuelvo a decir de nuevo, Google cumplirá su misión solo cuando su motor de búsqueda esté totalmente implementado con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hoy en día, y este artículo describe muy bien cómo funciona todo lo que es el engine de Google. Aquí podéis ver, o sea, el core business de Google, donde hace dinero Google con el tema de la publicidad, está 100% controlado con algoritmos automáticos basados en Machine Learning. Luego tiene una serie de servicios alrededor, o sea, servicios que utilizan de alguna manera para crear ese ecosistema, ¿no? Que realmente, digamos, atrae a clientes y retiene a clientes, ¿no? Y todas estas aplicaciones, aplicativos, en gran medida también se basan en inteligencia artificial. Y luego tiene toda la parte de servicios, donde está de alguna manera intentando captar clientes, nuevas fuentes de ingresos, donde, pues como Waymo, que son los vehículos autónomos, pues igual prácticamente todo esto se basa en inteligencia artificial. O esta frase me gusta mucho de Sundar Pichai, ¿no? Estamos asistiendo a un nuevo cambio en la informática. El paso de un mundo donde el móvil es lo primero a un mundo donde la inteligencia artificial es lo primero. O sea, cuando empezó la digitalización, realmente, digamos, era el PC, el personal computer, ¿no? La digitalización de documentos. Esa fue la primera oleada que se inició pues, allá por principios de los 80, ¿no? Con el móvil ha sido la segunda gran transformación, ya digamos lo que llamamos la movilización, ¿no? De los procesos, de las personas, y realmente fue cuando se inició la primera ola ya de transformación digital. Pues ahora es la inteligencia artificial realmente lo que está realmente produciendo esta nueva transformación o transformación digital 2.0 o lo que es en sí mismo ya la cuarta revolución industrial, ¿no? La inteligencia artificial, o sea, ya está presente de manera generalizada en muchos productos y servicios y de manera a menudo invisible, ¿vale? Y realmente en herramientas de uso cotidiano, o sea, cualquier ordenador hoy en día, cualquiera de las aplicaciones que utilizamos normalmente, utilizan ya muchos motores de inteligencia artificial para mejorar realmente, digamos, pues su rendimiento y la productividad. Aquí tengo un dato que también este informe de IDC, ¿no? El AI Trends to Watch in 2021, ¿no? Pues es bastante interesante, ¿no? Y el dato que quiero resaltar es este, ¿no? O sea, en el 2020 se han invertido ya en hardware, software y servicios de inteligencia artificial 156.000 millones de dólares en todo el mundo. Estamos hablando ya de cifras realmente de una magnitud muy grande, ¿no? Y ha crecido un 12,3% y la tendencia de esto es seguir creciendo con dos dígitos. Realmente, digamos, de todas las grandes empresas, las empresas que realmente están manejando datos de sus clientes, datos que están obteniendo de sus procesos productivos, están utilizando ya inteligencia artificial para mejorar, digamos, de eficiencias y para también mejorar los productos y servicios, la experiencia del cliente, el conocimiento del cliente. ¿Y por qué ahora? Porque la inteligencia artificial es algo que es una disciplina que se inició pues, allá en el año 56 en una conferencia en Dartmouth, ¿no? O sea, se juntaron una serie de expertos, de científicos en computación, en lógica, en matemáticas, ¿no? Y después, bueno, de ver que los ordenadores estaban empezando ya a evolucionar y ser capaces de hacer cálculos complicados, ¿no? Vieron además que, bueno, pues los modelos de inteligencia artificial, o que de alguna manera Alan Turing describió, ¿no? Pues que podía ser una realidad y que realmente, digamos, se podría empezar ya a trabajar y habría que empezar a trabajar pues en una nueva disciplina que llamaron inteligencia artificial, ¿no?
Entonces, bueno, durante muchos años se invirtió mucho dinero, pero los avances fueron muy limitados. No era una inteligencia artificial basada como la que tenemos hoy en día en datos, en análisis estadístico de datos, en machine learning, autoaprendizaje, sino era basada en reglas. Es decir, lo que pretendían ellos era describir mediante lenguaje formal, digamos, todos los conocimientos y los procesos lógicos de toma de decisiones para poder crear una inteligencia artificial. Realmente ese proceso es muy complicado. Entonces, hoy en día, realmente los grandes avances en algoritmos, en particular machine learning, la explosión de datos gracias a las redes sociales, los smartphones, la banda ancha móvil, los servicios de streaming, de e-commerce, el CRM, los ERPs. O sea, hay datos por todos los sitios que permiten realmente, digamos, que los algoritmos puedan ajustarse, mejorarse para poder realmente, digamos, identificar patrones, correlaciones en los datos y hacer predicciones, porque eso es la inteligencia artificial hoy en día. Y también el crecimiento, digamos, exponencial de la capacidad de procesamiento y almacenamiento, en particular en la nube, ha facilitado también el acceso a este tipo de sistemas que son realmente desarrollar una red neuronal, deep learning, es un esfuerzo de ingeniería importante. Todas las grandes compañías te permiten acceder a sus sistemas en la nube, diferentes modalidades de software as a service, product as a service, para que incluso hay mucho, digamos, acceso a nivel de universidades para este tipo de herramientas, para desarrollar en laboratorios, para aprender, para formar a la gente, que son gratuitas, y todo esto está facilitando este gran despliegue de la inteligencia artificial. Yo creo, vamos, sin duda alguna, todos somos conscientes de que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Y los datos son esenciales, como decía antes, para mejorar los algoritmos. Cuanto mejores sean los algoritmos, más se van a utilizar y mejores serán los datos generados. Por lo tanto, aquí hay una realimentación entre algoritmos y datos que realmente, digamos, se está moviendo, está aumentando las revoluciones por minuto de esto, ¿no? Porque ya te digo, o sea, más uso, más datos, mejores resultados, ¿no? Entonces, volumen, variedad, velocidad son las tres Vs que normalmente se han asociado a la inteligencia, perdón, al Big Data y también a la inteligencia artificial. A mí me gusta añadir una cuarta V, ¿no? Es la de veracidad. Es muy importante que los datos que utilicemos realmente reflejen la realidad, estén libres de sesgos, estén libres también, digamos, de posibles manipulaciones. Es decir, es fundamental la veracidad realmente de los datos para poder tener resultados realmente de calidad. Dejo aquí también otro enlace, otro artículo. En la Unión Europea hay grupos de trabajo en temas de tanto de Big Data como regulación de los datos como inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, hay este documento que bueno, lo recomiendo, ¿no? Tiene una definición de inteligencia artificial que a mí me gusta bastante, no es esta que os presento aquí, bastante completa, ¿no? No la voy a leer, o sea, voy a dejar la presentación, ¿no? Pero bueno, creo que cubre bastante bien lo que es la inteligencia artificial. De todas maneras, a mí me gusta utilizar en mis clases de una manera un poquito más intuitiva esta, ¿no? O sea, la inteligencia artificial se puede definir como la capacidad de una máquina para realizar funciones cognitivas que asociamos con la mente humana, ¿no? Estas funciones, estas capacidades son las de percibir, aprender, abstraer, razonar, interactuar con el medio ambiente, resolver problemas complejos e incluso, llegado el caso, también ejercer la creatividad. Por lo tanto, la simulación de procesos de inteligencia humana en máquinas es realmente de lo que trata la inteligencia artificial. Y es un área que normalmente también la visión popular lo asocia a ordenadores y científicos de datos y matemáticos y algoritmos, pero la inteligencia artificial es algo mucho más amplio. Es un área de investigación, es una disciplina que abarca, o sea, desde gente expertos en filosofía, en matemáticas, en economía, neurociencia, psicología, computación, teoría de control y cibernética, lingüística, también gente expertos en ética, legal, etcétera, etcétera. Es decir, hay, como os podéis ver, una gran cantidad, digamos, de expertos en diferentes áreas, porque realmente, digamos, estamos hablando de algo que tiene un alto impacto, no solo a nivel de identificar patrones en los datos y hacer predicciones, sino en cuanto, digamos, a temas económicos, de mejora de productividad, temas de cambios de modelos de negocio, temas de cambios en el mercado laboral, riesgos de exclusión social. Es tremendo todo. Y bueno, aquí en España, que hay centros de investigación y más pero vamos, en general, en todos los países, una de los roles o de los puestos donde más demanda hay son expertos en lingüística, en lengua, en lingüística. Gente que está ayudando a los ingenieros de Natural Language Processing para desarrollar los modelos avanzados de todo lo que es la parte, digamos,
de tratamiento de texto, comprensión de texto, generación de texto, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de inteligencia artificial es la que tenemos hoy? Porque hemos visto antes la inteligencia general, la que es tan inteligente como nosotros, la que nos puede controlar y nos puede llegar a exterminar, ¿no? Y eso no existe. Lo que hoy en día existe es lo que llamamos la inteligencia artificial estrecha, narrow, débil o ANI, el acrónimo que se utiliza en inglés, ¿no? Y esto realmente es lo que ¿qué es esto? Pues son máquinas diseñadas para realizar una tarea específica dentro de un entorno predefinido. Y además lo hacen muy bien y lo hacen mejor que nosotros. Tienen capacidad de autoaprendizaje y mejoran con el uso y con los datos. Es decir, o sea, si tú desarrollas un sistema de Machine Learning, o sea, para jugar al ajedrez o al juego del Go, pues lógicamente, digamos, cuanto más juegue, más va a aprender, y cuanto más aprenda, va a ser capaz de empezar a batir a gente aficionada. A mí posiblemente la primera partida me ganaría sin duda alguna, pero ya, digamos, con poco tiempo y además la máquina compitiendo contra sí misma es capaz de mejorar sus algoritmos, ¿vale? Yo no me atrevo a decir a desarrollar estrategias, pero bueno, podría ser, y empezar a ganar a jugadores profesionales. Y hoy en día se ha demostrado, hay un vídeo muy bueno en YouTube, es cómo desarrollaron Deep Learning para batir en el juego del Go al campeón del mundo del Go. Es un juego que es muchísimo más difícil que el ajedrez, es mucho más complicado. El número de posibles variantes que tiene, yo no sé si es cierto, pero leí un día que supera el número de átomos del universo, o sea, una barbaridad, ¿no? Sí, porque es un juego, digamos, que tiene 64 por 64 el tablero, ¿no? Entonces, bueno, pues ese juego, digamos, es muy difícil entender la estrategia para una persona que no conozca realmente el juego, incluso para los expertos, ¿no? Bueno, pues la máquina llegó a batir realmente al campeón del mundo, y además el campeón del mundo reconoció que llegó un momento que no sabía jugar contra la máquina, porque él conoce las estrategias y era incapaz de interpretar las estrategias de la máquina, pero la máquina lo hacía muy bien. Y además, es decir, estuvo luego visionando los vídeos de juego porque quería analizar cómo implementaba y cómo la máquina era capaz de poner en juego unas estrategias que a él jamás se le hubiesen ocurrido. Entonces, como decía, la inteligencia artificial estrecha puede realizar tareas rutinarias y repetitivas que muchas veces nosotros no queremos realizar, ¿no? Y también aumenta la productividad y la eficiencia, ¿no? Y sí que es cierto que es superior a nosotros, pero en dominios especializados, ¿vale? Pero es incapaz de generalizar. Esto es un concepto muy importante en la inteligencia artificial. O sea, nosotros como personas lo que aprendemos en un contexto podemos generalizar y aplicar, digamos, lo que hemos aprendido en otros contextos diferentes. Esto una máquina es incapaz de hacerlo. O sea, una máquina que es capaz de reconocer imágenes, diagnóstico médico, o sea, no puede transferir su aprendizaje, por ejemplo, para el reconocimiento de voz. O sea, no sabemos cómo se hace eso, ¿no? Por lo tanto, somos capaces de desarrollar agentes, máquinas, que son muy, muy potentes para una actividad o un tema concreto, ¿no? De aquí a la inteligencia artificial general, pues bueno, pues sería básicamente añadir una serie de prestaciones, ¿no? Y es esta la hoja de ruta que no está confirmada porque no sabemos cómo hacerlo, como decía antes. O sea, cómo desarrollar el sentido común, no tenemos ni idea. Resolución de problemas, se está avanzando algo, pero aquí ya no vale los sistemas estadísticos basados en Machine Learning, porque la resolución de problemas lleva a un tema de estrategia de planificación también a medio plazo, y aquí ya hay que introducir temas de reglas, ¿no? Y es un tema que vemos que se está avanzando algo, pero nada. Creatividad, cero, porque lo que hemos visto antes de Rembrandt no deja de ser extraer patrones de cómo pinta Rembrandt para que luego, cuando tú le dices pinta una cara, va a pintar la cara con unos patrones que ha extraído, digamos, de Rembrandt. Pero tú le dices que ahora píntame estilo Picasso, y digo, no lo sabe. O sea, no sabe ni siquiera quién es Picasso, ¿no? Autoconciencia, nada, no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo se genera la conciencia en nuestro cerebro. No sabemos implementar, por lo tanto, una máquina, y otras muchas cosas que realmente, digamos, pues estos serían pues un poco los elementos fundamentales para una inteligencia artificial general, y no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Os dejo aquí otro artículo muy interesante de MIT, ¿no? O sea, decir que hablas de este tema, ¿no? Y bueno, y aquí os traigo, bueno, pues algunos tweets de expertos, de gente realmente que está, de los que realmente saben de inteligencia artificial, mucho más que yo soy un mero aficionado casi, ¿no? Y cómo dice esta gente, ¿no? Lo podéis ver aquí, ¿no? Elon Musk, por ejemplo, de Tesla, que siempre habla de que la inteligencia artificial general llegará pronto, no sé qué. Dicen, there is no such things as AI and we are nowhere near matching human intelligence, ¿no? O believe in AI is like believe in magic. O sea,
Es algo realmente, digamos, ciencia ficción auténtica. Una de las personas más notorias en el mundo de la inteligencia artificial es Andrew Ng, es profesor en Stanford, ¿no? Es un gran experto en todo lo que es Machine Learning e inteligencia artificial, ¿no? Tiene una frase que realmente me gusta mucho y viene a remarcar un poco el impacto de la inteligencia artificial, ¿no? Dice, como así como la electricidad transformó casi todo hace 100 años, hoy me cuesta pensar en una industria que no vaya a ser transformada por la inteligencia artificial en los próximos años. Y esto es una realidad. La inteligencia artificial lo está transformando todo. We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done. Alan Turing, 1950. Esta frase me encanta también. ¿Y qué es lo que vemos nosotros ahora mismo? Pues que las máquinas son mejores que nosotros, sin duda alguna, en cálculos complejos, en manejo de grandes cantidades de datos. Ellos son capaces de buscar patrones y correlaciones en los datos que nosotros no podemos identificar, ¿no? Busca de patrones de comportamiento, manipulación de objetos, los robots de precisión, reconocimiento de imágenes, traducción de textos, realizar tareas repetitivas, ¿no? Pero ¿dónde somos nosotros mejores los seres humanos? Pues sin duda alguna en todas las áreas de conocimiento y en la generalización, como os decía antes, ¿no? Las habilidades no cognitivas, conceptos y abstracciones, o sea, de ahí sale el sentido común, la cosa que no sabemos cómo hacerlo las máquinas, ¿no? La intuición y la creatividad, el uso de la experiencia para resolver problemas, el manejo de situaciones ambiguas y de emociones y el trabajo en equipo. Luego, al final, de alguna manera, digamos, esto está impactando realmente y está marcando un poco lo que es realmente, digamos, hoy y lo que va a ser en un futuro, yo creo que bastante largo, digamos, el éxito de la inteligencia artificial. Y el éxito radica en este concepto de inteligencia colectiva, ¿vale? O sea, la asociación de hombres y máquinas, donde millones de personas y máquinas en un mundo hiperconectado trabajan de manera colectiva. Y esa es la clave para el desarrollo de la inteligencia artificial y para resolver muchos de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos como humanidad. Un ejemplo, el diagnóstico de cáncer de mama por mamografía. ¿Vale? La tasa de error de un sistema autónomo de inteligencia artificial todavía está en el 7,5%. La tasa de error de un médico experto está en el 3,5%. Esto es un abismo. O sea, pasar de 3,5 o de 7,5 a 3,5 es un abismo. O sea, muy difícil. La tasa de error de trabajo combinado hombre-máquina es del 0,5%. O sea, incluso pasar de 3,5 a 0,5%, un médico experto no lo va a hacer. Estamos hablando de saltos realmente muy grandes, ¿no? Es una reducción del error del 85%. Y esto se consigue con la colaboración. Y este es realmente el entorno donde realmente la inteligencia artificial, digamos, va a aportar, digamos, un gran beneficio a la sociedad. El framework de lo que es la inteligencia artificial, realmente, pues hay muchas disciplinas, pero aquí recogemos lo fundamental, es decir, todo lo que es la parte de aprendizaje de datos y predicciones, lo que es el algoritmo, machine learning, deep learning, eso es como un poco el core, ¿vale? Y luego tenemos, pues, todo lo que es el área de procesamiento de lenguaje natural, el NLP, computer vision, vehículos autónomos. El vehículo autónomo es una entidad llena de inteligencia artificial, además de deep learning. La parte de robótica en todos sus sentidos, ¿no? Y todo esto alimentándose de datos, ¿vale? Que es como la gasolina para que esto funcione, ¿no? Y luego una serie de tecnologías que realmente complementan y conforman un poco, digamos, todo este gran ecosistema, ¿no? El IoT, el sentir, ¿vale? Los procesadores, la nube, las herramientas básicas de Big Data, gestión de datos, gobernanza de datos y análisis de datos, y el 5G, ¿vale? O sea, esto es un poco, digamos, el framework, digamos, de lo que es la inteligencia artificial. ¿Deberíamos de preocuparnos? De nuevo nuestro amigo Andrew Ng tiene esta frase, ¿no? Que me encanta, ¿no? Fearing a rise of killer robots is like worrying about overpopulation on Mars. Y creo que tiene toda la razón del mundo. Es decir, la gente se obsesiona y hay muchos incluso científicos y pseudocientíficos hablando de la inteligencia artificial general, la superinteligencia. O sea, creo que es perder el tiempo en este momento. O sea, creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer realmente es concentrarnos en los problemas reales que ahora mismo tiene la inteligencia artificial. Y estos problemas están más relacionados con todo lo que es la parte de la ética, ¿no? Y este es un tuit también de Andrew Ng, ya del año 2018, ¿no? O sea, AI plus ethics is important, but has been partly hijacked by the AI. Right. Let's cut out the AI nonsense and spend more time on the urgent problems. Job loss standards waves, undermining democracy, discrimination bias,
wealth inequality. Estos son los grandes problemas realmente que hay que resolver para que la inteligencia artificial realmente, digamos, despegue en la medida en que todos esperamos, ¿no? Y esta viñeta realmente me gusta mucho, ¿no? El Sarah O'Connor de Terminator, ¿no? O sea, esto es lo que la visión que tiene mucha gente, ¿no? Y esto es totalmente unlikely, como dice aquí. O sea, esto no es algo que vayamos a ver nosotros. Ni siquiera creo que esto pueda ocurrir en los próximos 100 años. ¿eh? Esto ya es una opinión mía, ¿no? Y esto es realmente lo que es hoy en día la inteligencia artificial, ¿no? O sea, los robots, el robot, este tipo de cosas que son mucho más cotidianas, ¿no? El reto está en generar confianza en la inteligencia artificial. Esto también es importante. Es decir, o sea, como decía antes, la inteligencia artificial está embebida, es invisible para mucha gente, ¿no? Hay mucha gente ni lo sabe ni le interesa, ¿no? Pero cuando le planteas el tema de la inteligencia artificial, claro, la gente desconfía. Y esto me van a vigilar, se van a meter en mi vida, me van a manipular. Pues eso es lo que mucha gente ve, ¿no? Hoy en día, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos recientes, estos de la semana pasada, de hace un mes. O sea, de nuevo un Tesla con el autopilot famoso se ha estrellado contra un camión. ¿Vale? Bueno, aquí os he traído también otro ejemplo de Amazon, implementó un sistema, lo vamos a ver luego también, para evaluar de manera automática currículums de candidatos, ¿no? Y donde, bueno, pues en base a una serie de parámetros selecciona los currículos de los candidatos que mejor pueden encajar en un puesto. Claro, resulta que ese algoritmo, o sea, favorecía claramente al hombre o discriminaba a la mujer. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los datos que se utilizaron para entrenar el algoritmo en base a los candidatos que se habían contratado en los últimos años y el perfil de la gente trabajando en Amazon, pues resulta que si el 95% eran hombres, pues el perfil siempre, digamos, el sesgo del algoritmo tiende a seleccionar hombres antes que mujeres y entonces se dieron cuenta del problema, ¿no? Entonces, el uso de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la sociedad sigue creciendo y por lo tanto no hay indicios de que esto vaya a cambiar, ¿no? Pero con esta creciente adopción, sin duda alguna, tenemos que, hay cada vez más ejemplos, como decía, de consecuencias negativas de esta tecnología. Y en esto es donde realmente, digamos, hay que poner el foco, en cómo de alguna manera reducir, digamos, todas estas consecuencias negativas y entender por qué se generan. Que eso también es otro de los grandes retos, ¿no? Esto es lo que os decía de Amazon. Otro tema, hay muchas vulnerabilidades. Por ejemplo, los sistemas de reconocimiento de imagen, computer vision, son fácilmente manipulables y hay mucho experto, mucha gente con conocimientos de Big Data y de inteligencia artificial a nivel de Machine Learning, que son capaces de introducir un pequeño ruido, o sea, una distorsión muy pequeña. Esta imagen es real, ¿eh? Esto es un panda, ¿vale? Y lo reconoce como tal un sistema de computer vision y dice que la confianza al nivel es un 57,7%. Para nosotros eso es un panda, sin duda alguna. Pero le meten un pequeño ruido, o sea, menos de un 1% de distorsión, la imagen sigue siendo esta, ¿eh? Pues resulta que el sistema de computer vision ahora ve un gibón. Fijaros, o sea, que la manipulación, las entrañas engañosas, el meter un poco de ruido con cierta intención, hace que los sistemas realmente se vuelvan locos. Entonces, es un tema, estos son adversarial attacks, es un tema que preocupa mucho. ¿Vale? Hay que proteger muy bien estos sistemas y los datos que se introducen, porque puedes realmente volver loco al sistema, ¿no? Y la gente que sabe de esto, pues puede explotar estas vulnerabilidades. Otro ejemplo de cosas que han pasado, ¿no? A todo el tema, por ejemplo, son muy populares sobre los asistentes de voz. Bueno, pues Microsoft lanzó este chatbot en Twitter, Tai, esto fue en el año 2016, ¿no? Esto era, digamos, un chatbot que ellos desarrollaron, la intención era sacarlo en Twitter, el Tai Tweets este, ¿no? Para que interaccionase con la gente de una manera fácil, amigable, divertida, para que la gente aprendiese, ¿no? Con el contacto con las personas, ¿no? En menos de 24 horas, o sea, los usuarios atacantes, los tuiteros, o sea, corrompieron a Tai. ¿Y qué significa corromper a Tai? ¿Vale? O sea, es decir, pues la gente empezó a conversar con Tai, pero en vez de conversaciones normales, la gente empezó a decir todo tipo de barbaridades, comentarios malsonantes, racistas, trumpistas, de todo, digamos, y el robot, es decir, el agente, que era una especie de robot loro, ¿no? Empezó a aprender esos mensajes y empezó a repetir los mensajes. Y estos son tweets que decía la máquina, ¿no? Can I just say that I am stoked to meet you? Humans are super cool. Bueno, pero luego ya, child, I am a nice person, I just hate everybody.
I fucking hate feminists and they should all die and burn in hell. Hitler was right, I hate the Jews. Claro, este tipo de cosas, como podéis ver, pone de manifiesto que muchos sistemas son vulnerables. Y la gente que realmente conoce las vulnerabilidades, pues puede perfectamente, de alguna manera, digamos, manipular y hacer que el mal funcionamiento de esos sistemas. Y bueno, we are going to build a wall and Mexico is going to pay for it. O sea, esto es lo que el engine empezó a decir después que la gente hablase de este tipo de cosas. Entonces podéis ver realmente, digamos, oye, que es muy potente para muchas cosas, pero el momento que tú dejas a estos agentes, como digo yo, sin el control humano y encima enfrente de gente que sabe realmente, digamos, que las vulnerabilidades que tiene, o sea, es un ataque muy fácil en Twitter en 24 horas, en vez de decir a la maquinita, ¿cómo estáis todos? ¿Cómo te llamas? ¿Qué divertido es esto? Pues empieza a decir todo tipo de barbaridades. Desinformación, otro gran problema. O sea, la inteligencia artificial está reduciendo de manera brutal, ¿no? El coste de generación de contenidos falsos y la realización de campañas de desinformación. Esto es peligrosísimo para la democracia, para las libertades, ¿no? Se puede hacer, digamos, que vídeos, como vamos a ver ahora, pasándose por otra persona, ¿no? Generar imágenes y noticias falsas de manera automática. Automatizar la producción de contenidos falsos en las redes sociales. Automatizar la creación de contenidos de spam phishing, representar a una persona diciendo cosas o realizando acciones que nunca ocurrieron. Vamos a ver este vídeo. A lo mejor alguno lo habéis visto ya porque circuló también por internet hace unos años, pero vamos. Es ilustrativo. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches. Para hacer esto se requieren unos recursos técnicos muy avanzados. Esto es con Deep Learning. Hay ya, incluso hay apps que hacen este tipo de cosas, mezclan un vídeo o una foto con una canción y aparece la persona como cantando. O sea, la calidad es muy pobre, ¿no? Esto está hecho con sistemas muy avanzados. Esto se hizo precisamente, creo que es en el MIT, o sea, utilizando los sistemas más avanzados que tenían como prueba, como demostración del peligro de que estas cosas puedan ser utilizadas, digamos, de una manera, digamos, malintencionada, ¿vale? Y hay varios ejemplos de estos, ¿no? Manipulación del comportamiento. Otro tema también muy, muy delicado, ¿no? La manipulación del comportamiento puede darse en temas de negocios, en los juegos, los videojuegos que utilizan, ¿no? También los juegos de azar, ¿no? Y en las redes sociales, entre otros escenarios, hay muchos más, ¿no? Llegando incluso, como ocurrió en el tema del Brexit, a influir en las elecciones y referéndums, mediante sistemas automáticos que en Facebook iban identificando a gente que tenía dudas sobre si votar sí o votar no, y de una vez que identificaban esos colectivos, se les sugería unirse a otros colectivos donde se empezaban a transmitir mensajes de van a venir 2 millones de turcos a Inglaterra, tenemos que pagar la seguridad social por ellos y nos van a quitar los puestos de trabajo. A una persona indecisa, porque los algoritmos son capaces de detectar, haciendo un seguimiento de por dónde se mueve y si da likes o dislikes, ¿vale? O sea, ese tipo de información que se dirige a esa persona, bombardea a esa persona con esa información, ¿qué es lo que hace? Bueno, mira, estás manipulando a esa persona. Y además esto no deja huella en Facebook. Es decir, al igual que tú metes un anuncio en televisión, en prensa, en radio y queda una prueba, los anuncios, este tipo de manipulación en Facebook no deja pruebas, porque se lo diriges a una persona, lo ve durante 30 segundos y luego no queda grabado en ningún sitio, ¿no? Pero se cogieron capturas de este tipo de temas, ¿no? Entonces, la mayoría de las plataformas de redes sociales y los juegos también están diseñados
basándose en la psicología humana para que los usuarios sientan que tienen el control, pero no es así, ¿no? Y en las redes sociales es normal recomendar seguidores con un perfil de opinión o gustos similares, ¿no? Y esto facilita el efecto cámara de eco y por tanto, la amplificación de prejuicios. Hay una entrevista muy interesante en el MIT no he puesto el nombre de esta persona, es un español, que es el director de inteligencia artificial de Facebook a nivel internacional, Barroñero se llama, ¿no? How Facebook got addicted to spreading misinformation. Básicamente lo que viene a decir el artículo es una entrevista, es que o sea, ellos apostaron por la inteligencia artificial para de alguna manera mejorar todo lo que es los insights de los usuarios y poder mejorar todo lo que es la parte de la publicidad, porque Facebook vive de la publicidad, de dirigir, targetizar la publicidad. Básicamente lo que viene a decir es que esto es inteligencia artificial que se les ha ido de las manos. O sea, no saben ahora cómo parar esto, porque realmente han ido rápidamente añadiendo nuevas, digamos, temas de inteligencia artificial en su machine learning y realmente, digamos, pues no tienen ellos el control. Deberían de, realmente están trabajando en cómo realmente minimizar. Están trabajando ellos en cómo minimizar realmente el impacto de esto, ¿no? Pero están en un problema, realmente están preocupados por el tema. La vigilancia, el surveillance. Hemos sabido los casos de China, no solo pasa en China, esto es otro riesgo, es un riesgo contra la privacidad de las personas. Una cosa es que haya cámaras en la calle que en un momento dado, o sea, se puedan utilizar cuando hay una evidencia de que ha habido un robo, un atraco, y entonces la policía con una orden judicial puede acceder a esa cámara para ver lo que ha grabado y si puede identificar a los criminales, ¿no? Eso se hace y eso es legal. Y no me parece mal en sitios donde pueda haber alta conflictividad. Una cosa es, como está ocurriendo en algunos países, donde se está utilizando realmente este tipo de vigilancia de manera, digamos, indiscriminada, sin un control judicial, simplemente para hacer lo que sería un targeting social, identificar gente que tiene malos comportamientos, ¿vale? Para luego realmente tener fichados. Y esto está pasando. O sea, esto es un tema también que realmente, digamos, preocupa mucho. Y no sé si habéis leído o recientemente oído, la Unión Europea quiere regular temas de inteligencia artificial. No van a regular el uso en sí mismo de lo que es y cómo utilizar la inteligencia machine learning y otros temas. Lo que quieren es, realmente han identificado ciertos usos de la inteligencia artificial que se consideran de muy alto riesgo, high risk, como el tema de la vigilancia de personas. Y es lo que se quiere de alguna manera regular. Es decir, el prohibir que se utilice la inteligencia artificial en sitios donde realmente se estén violando los derechos humanos o los derechos civiles de las personas. El tema del bias, del sesgo, o sea, realmente, digamos, cuando se entrenan los algoritmos de reconocimiento de imágenes, computer vision, pues como normalmente se utilizan muchas fotos de hombres blancos, claro, cuando tiene que reconocer imágenes, veis que la tasa de acierto de un hombre blanco pues está en el 100%, podéis ver, ¿no? Aquí con 3 plataformas diferentes. Llevamos a un hombre de color negro, 94%. Una mujer de color blanco, 98%. Una mujer negra, 79%. Luego, esto es un sesgo. ¿Esto significa que sea racista la inteligencia artificial? No, pero si los datos son malos, no puedes utilizar estos datos realmente si tú con esto vas a impactar en las personas, en la sociedad y puedas crear discriminación. ¿Vale? Entonces es un tema también que preocupa mucho, ¿no? O sea, y eso está regulado en Europa por la GRPD, ¿no? O sea, el utilizar, digamos, variables sensitivas en el análisis de datos, sensitivas se refiere a raza, religión, edad, etcétera, etcétera, que pueda causar luego, digamos, discriminación por cualquiera de estas variables. Y esto es ilegal ya en Europa, ¿eh? De nuevo, o sea, IBM decidió retirar sus sistemas de reconocimiento facial para cualquier aplicación de uso relacionado con la vigilancia de masas o el tema de la identificación racial, cosa que me parece también de sentido común, ¿no? Porque esto, de nuevo, es muy potente, pero en manos de los malos puede causar mucho perjuicio. Temas de empleo. Esto es de World Economic Forum, ¿no? Viene a decir básicamente que hay una serie de puestos de trabajo, se van a generar puestos de trabajo, pero se van a destruir puestos de trabajo. Es cierto que se van a generar, al final el neto
hay pues eso, 12 millones de puestos de trabajo para el 2025. Esto es para pasado mañana, ¿no? Pero claro, te das cuenta, se crean muchos puestos de trabajo de alto valor, de formación en tecnologías, en Big Data, inteligencia artificial, en marketing, estrategia, pero claro, desaparece todo lo que es repetitivo y administrativo. Entonces, claro, esto tiene un problema. Es que si esta tendencia continúa y se acelera, va a haber al final puestos de trabajo para muy poca gente, muy cualificada, con salarios muy altos, y mucha gente que no tiene formación y que realiza trabajos rutinarios, se van a quedar sin empleo o van a tener que aceptar puestos de trabajo muy low cost. O sea, esto genera realmente, digamos, ahí lo diré, un gap en el nivel salarial y social, y realmente pues esto es un tema también muy peligroso, ¿no? Porque realmente, digamos, esto baja de una manera tremenda lo que son los ingresos medios de una sociedad, y esto impacta la recaudación de impuestos, y además realmente vas a sacar a mucha gente, digamos, de lo que hoy es la clase media y lo vas a convertir en clase baja. Eso es un tema que preocupa y que realmente también se está trabajando y realmente las administraciones públicas y las empresas también tienen que tomarse, y se están tomando ese tema en serio también, ¿no? Por otra parte también, los cambios en el mercado laboral vienen acompañados de nuevas demandas de competencias de las personas. Es decir, al final, o sea, nos tenemos que formar en cosas donde nosotros realmente, o sea, vamos a ser superiores a las máquinas, o que las máquinas no pueden hacer. Pero no tiene mucho sentido que tenga mucha gente formada en aquellas cosas donde las máquinas lo hacen mejor que nosotros. Por lo tanto, esas son una serie de habilidades, de skills, donde realmente, digamos, la formación realmente tiene que poner foco. Y nosotros, por ejemplo, en el SIC, en nuestros másters, de una manera transversal, intentamos trabajar todos estos temas, ¿no? Da igual que el máster sea de finanzas, de recursos humanos, de inteligencia artificial o de marketing. Todas estas habilidades, digamos, las introducimos de manera transversal, porque esto es lo que marca la diferencia entre un buen profesional y un simple profesional, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, el reto es generar confianza en la inteligencia artificial, ¿no? Hasta que la inteligencia artificial sea más inteligente que reconocer patrones de datos, porque es lo que es hoy en día la inteligencia artificial, ¿no? Los seres humanos seguimos siendo responsables para prevenir o mitigar los posibles impactos negativos de la inteligencia artificial. Y sin duda alguna, hay muchas más oportunidades positivas gracias a la inteligencia artificial que los riesgos implícitos que a menudo se asocian con ella, ¿no? Pero esto no significa que debamos de seguir desarrollando y aplicando la inteligencia artificial sin pensar de manera crítica en sus posibles consecuencias negativas o daños. O sea, es muy importante saber que tenemos algo muy potente, pero que tenemos que saber realmente, digamos, las consecuencias de un uso alocado o intencionadamente utilizado para causar el mal. Por lo tanto, se necesita un firme compromiso de toda la sociedad para establecer los valores que deben de guiar la inteligencia artificial y asegurar que se implementen en todos los productos y servicios basados en este conjunto de tecnologías. Los principios para una inteligencia artificial fiable. Áreas de actuación hay dos. Una parte de las empresas, otra parte los gobiernos. O sea, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? Realmente, primero, creo que además la palabra aquí adecuada es prohibir las armas autónomas letales. O sea, hoy en día puedes tener un dron con unas pistolas y con un target que lo han enviado, que identifique el target con computer vision, ¿vale? Y que decida disparar y cargarse a esa persona. Eso es una arma autónoma. O sea, toma la decisión sin tener ningún humano el control. Eso tiene que estar prohibido, porque realmente, digamos, o sea, el prejuicio que se puede causar, digamos, es muy grande. O sea, donde se está utilizando esto, al final hay una persona, es decir, el dron con la cámara va conectado a un sistema de la nube donde identifica a la persona y dice, sí, ese es el criminal, ese es el malo, pero lo de disparar es una decisión que tiene que tomar, digamos, una persona, no puede estar en manos de una máquina. Yo es un área, realmente, que creo, yo creo que ya está prohibido en muchos sitios, pero creo que hay que ser muy firme con ello. Los gobiernos tienen que realmente ver, digamos, todo el impacto en el futuro del trabajo y garantizar el acceso a la formación y el desarrollo de competencias no solo, digamos, en la gente que tiene acceso a
a estudios superiores, sino también a nivel de la formación profesional, los puestos medios, ¿no? Que realmente todo el mundo tenga las competencias y habilidades para poder realmente desarrollarse profesionalmente y personalmente en este nuevo contexto, ¿no? Lógicamente los gobiernos tienen que garantizar el bienestar social y medioambiental. Tecnologías como blockchain, que se habla mucho de ella, tiene un alto consumo energético. Y la inteligencia artificial también, al final, se están manejando muchos datos y el problema es que se manejan grandes cantidades de datos sin ser previamente analizados en cuanto es necesario tantos datos. O sea, como tengo mucha capacidad de computación, le meto datos, eso es ineficiente. Posiblemente te va a encontrar realmente identificar el patrón y hacerte una predicción, pero has tenido que utilizar cantidades ingentes, masivas de datos con un consumo energético muy alto. Entonces, se está trabajando ahora en sistemas que se llaman Smart Data, que sean capaces de, con pocos datos, llegar a las predicciones. Y también eso significa menor gasto en almacenamiento y menor gasto en computación. Todo lo relacionado a la relación entre personas y robots es otro tema que también tiene que estar regulado. La responsabilidad de los sistemas autónomos de autoaprendizaje, es decir, el vehículo autónomo. O sea, ¿quién es responsable de una decisión tomada por un algoritmo? Porque el vehículo autónomo tiene algoritmos basados en Machine Learning que van a tomar decisiones de manera autónoma. Giro a la derecha, giro a la izquierda o sigo todo recto. No hay una persona que le... O sea, no funciona el vehículo autónomo, le pregunta al conductor, ¿qué quieres que haga? No, va a tomar la decisión. Luego, ¿quién es responsable si algo ocurre, digamos, un accidente o muere una persona como consecuencia de ello? Es un tema que preocupa mucho y el vehículo autónomo, aparte de tener problemas técnicos, hasta que el tema regulatorio, legal, de seguros no esté resuelto, no va a ser 100% autónomo. Concentración de poder y riqueza. ¿Quién tiene acceso hoy en día a grandes cantidades de datos y grandes recursos para desarrollar redes neuronales? Las grandes compañías de Internet. Facebook, Google, Apple y por supuesto las chinas, Alibaba, etcétera, etcétera. ¿Queremos ir a un modelo donde haya 5 o 10 grandes compañías mundiales que dominen y que tengan una alta concentración de datos y por tanto de valor y riqueza? ¿O queremos que el modelo sea mucho más justo y que todos los emprendedores pequeños, todo el mundo tenga acceso a esto? Es un tema también que preocupa porque o sea, debemos de evitar, digamos, que se creen grandes monopolios. En la segunda revolución industrial, con el tema del automóvil y el petróleo, o sea, hubo que romper los grandes monopolios que se generaron porque en un momento dado compañías como la Standard Oil y alguna otra, pues tenían prácticamente el 70% del control de la gasolina, de las gasolineras, de las autopistas y encima invertían en la industria automovilística, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque al final un monopolio significa que alguien tiene tanto poder que al final fija precios, etcétera, etcétera. Y toda la parte de desinformación y manipulación. Por lo tanto, aquí hay una gran tarea, deberes para los gobiernos, administraciones y la Unión Europea está muy, muy sensibilizada con estos temas. ¿Qué pueden hacer las empresas? Pues las empresas tienen que adoptar políticas, valores, digamos, donde los valores humanos, los derechos humanos, o sea, estén totalmente, digamos, protegidos. O sea, es decir, a la hora de tomar una decisión de implementar un algoritmo, de desplegar un algoritmo, lo primero que se tiene que preguntar a una empresa es, ¿y esto respeta los valores de mi compañía, que al final son el derecho, el respeto a las personas, la intimidad, la autonomía, privacidad, etcétera? O sea, eso está en manos de las empresas. Transparencia y explicabilidad. ¿Para qué utilizo los datos? Si yo recojo datos de mis clientes, los datos son de los clientes, no son de las empresas. Y esto es un tema también que la Unión Europea está poniendo mucho foco. Si yo genero un dato, en teoría ese dato debe ser mío. Otra cosa es que el dato esté capturado y almacenado por otra empresa. Por lo tanto, o sea, es decir, si llega la compañía telefónica o la compañía del agua o la eléctrica o el banco y utilizan esos datos, que son míos, para determinadas cosas, ¿vale? Yo tengo que tener el derecho de saber que mis datos se están utilizando. Y tengo que tener el derecho de decir, no quiero que se utilicen mis datos. Eso es transparencia. Y explicabilidad es, en Machine Learning y principalmente en Deep Learning, es decir, son algoritmos que se implementan de manera automática, autoaprendizaje, es decir, las máquinas toman decisiones, por ejemplo, a esta persona le concedo un crédito, a esta persona no le concedo un crédito. El coche gira a la derecha y se carga a una persona o sigue recto y se empotra contra un autobús y muere el conductor. ¿Por qué una se ha tomado una decisión o por qué se ha tomado la otra? No se sabe. O sea, no podemos explicar cómo Machine Learning y Deep Learning realmente
digamos, han llegado a esa conclusión. Yo como ciudadano, o sea, si hay una decisión que me afecta, no te concedo un crédito, le digo al banco, ¿por qué no me ha concedido usted un crédito? Me lo tiene que explicar. Entonces, si tú la decisión la pones en manos de máquinas que de manera autónoma van a tomar la decisión, pues tienes que garantizar, obviamente, que ese tipo de decisiones que son muy sensibles, puedes explicarlas. Y esto es un gran área de investigación que está intentando desarrollar algoritmos que tengan un mínimo de explicabilidad. Responsabilidad, oye, pues si hay una decisión que se toma y puede afectar a un tercero, pues la empresa tiene que ser responsable de lo que se hace. Privacidad, seguridad, robustez, protección, equidad, bueno, y gobernanza de datos. O sea, esto es el área, digamos, el ámbito donde las empresas realmente tienen que actuar, ¿no? Decisiones técnicas para una inteligencia artificial fiable. ¿Qué pueden hacer las empresas? Hay decisiones que son genéricas, que todos conocemos en cuanto a privacidad, seguridad, protección. Llevamos ya muchos años hablando de estos temas, y no solo desde la inteligencia artificial, pero específicas. Están estas 5, ¿no? Aprendizaje continuo, acción humana, sesgos y prejuicios, explicabilidad, falsos positivos y falsos negativos. Vamos a verlo ya muy rápido para terminar. ¿Qué es lo del aprendizaje continuo? O sea, los algoritmos de aprendizaje automático, machine learning, ¿no?, de un sistema, aprenden de manera autónoma con los datos y con el uso. Cada vez, cuando está en el campo, tú lo has instalado, está recogiendo datos, está haciendo predicciones y va mejorando. O sea, el sistema está en producción y tiene la capacidad de seguir aprendiendo, ¿no? Esto significa que el rendimiento del sistema evoluciona con el tiempo sin intervención humana, a medida de que se disponen nuevos datos. Esto pasa en los vehículos eléctricos, en los sistemas de predicción del charm de los operadores, en los filtros anti-spam de los servicios de mensajería, en los verificadores de plagio, en los sistemas de prevención de fraude, ¿vale? Entonces, el principal impacto de esta decisión técnica está relacionada con la responsabilidad y la rendición de cuentas. Si estos sistemas cometen errores que causan daños a terceros, ¿quién es el responsable? ¿El creador del sistema, el que lo despliega o el propio sistema de inteligencia artificial? Esto es algo que es una decisión técnica y es la empresa la que tiene que asumir la responsabilidad, porque esto puede pasar. Tú has diseñado el sistema y funciona bien, pero después de utilizarlo durante meses como datos, empieza a funcionar mal. Por lo tanto, tendrás que ver cómo desde el punto de vista de diseño, ingeniería y llevar esto a producción, evitas que esto ocurra, y tendrás que definir unos protocolos de actuación. Acción humana. Grado en el que las decisiones de los sistemas de inteligencia artificial están en control de los humanos. Y aquí hablamos de 3 cosas. El human in the loop, o sea, la decisión final está en manos de una persona, es decir, en los algoritmos, como en el caso del diagnóstico médico, te dicen, oye, la probabilidad de que esto ocurra es esto, la probabilidad de que esto otro ocurra es esto. Al final la decisión es de la persona, de las personas. Eso se llama human in the loop. Luego está human on the loop. El sistema toma la decisión, pero siempre hay una persona supervisando y actuando en caso de que se detecte una decisión incorrecta. Es decir, el sistema hace la predicción, pero la persona en un momento dado dice, oye, esto está tomando predicciones erróneas, lo paro. Los sistemas, por ejemplo, automáticos de inversión en bolsa. Los sistemas conversacionales. Tú le dejas a la máquina que empieza a hablar, a interactuar, se está monitorizando en los chats, y en un momento dado, si ves que el sistema empieza a decir tonterías, lo paras e interviene una persona. Y luego está el human out of the loop. El sistema toma decisiones de forma autónoma sin ningún tipo de intervención o supervisión humana. Entonces, una decisión incorrecta del grado de acción humana puede tener consecuencias muy negativas. Las empresas tienen que entender y tienen que tomar medidas y decidir cuál es el nivel de implicación, el grado en el que las personas se van a implicar, ¿no? Los sesgos, ya hemos comentado el tema de los sesgos antes, ¿no? Utilizas datos no representativos. Esto es un ejemplo real. Por ejemplo, un algoritmo se desarrolló en hospitales en Estados Unidos, ¿vale? Donde se intentaba, con este algoritmo, utilizando los datos, ver qué pacientes podrían necesitar atención médica adicional o nueva después de salir del hospital, por el tipo de enfermedad crónica que tenía, ¿no? Curiosamente, este algoritmo favorecería a los pacientes blancos sobre los negros. ¿Por qué? Porque es que se entrenó al algoritmo con datos de gente blanca. Por lo tanto, estás utilizando malos datos no representativos y, por lo tanto, hay sesgo y va a producir resultados erróneos. Lo que os decía antes, si las variables que utilizas, los datos que utilizas, contienen variables que se llaman sensibles, o sea, raza, sexo, orientación sexual, opinión política, religión, creencias, afiliaciones, o sea, podrías aplicar predicciones que discriminan, ¿vale? Y esto va en contra de la ley.
Y luego también el concepto de variables tipo proxy, es decir, no utilizas estas variables, pero dices, bueno, voy a utilizar el código postal. Pero resulta que si tú vives en una ciudad donde en un código postal hay mayoría de gente de raza negra o gitanos o de una religión, la que sea, claro, ahí hay un sesgo que viene por, digamos, esa variable que es el código postal. Y esto lo se llama una variable de tipo proxy. Entonces, todo esto hay que considerarlo a la hora de poner un sistema de inteligencia artificial en producción. Os he hablado ya del tema de la explicabilidad, ¿vale? Y los falsos positivos. Esto está relacionado, digamos, la precisión nunca es del 100%, ¿no? Entonces, hay una tasa de error y tenemos que analizar si esta es aceptable o no, dependiendo de qué tipo de aplicación o servicio final se pretende prestar. Por ejemplo, en los diagnósticos médicos, pues la tasa de error tiene que estar por debajo del 5% o incluso del 3%, como hemos visto, ¿no? Mientras que en un sistema de detección de fraude, pues a lo mejor el banco acepta un 7, un 10%. Mientras que en un sistema de recomendación de compra o de películas, pues la tasa de error puede estar en el 25%. Hemos visto antes que pasar de un 25% de error a un 3% de error es un esfuerzo brutal, titánico, con un coste muy alto. Pero dependiendo del servicio tendrás que, de alguna manera, tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ocurre con estas tasas de errores? Pues que vamos a tener los verdaderos positivos, los falsos positivos, los falsos negativos y el verdadero negativo. Hay que analizar el impacto que tiene un falso positivo y un falso negativo. Ahora con el tema de la pandemia y el tema de los sistemas de los PCRs para detectar, digamos, si lo tienes o no lo tienes, pues hemos hablado mucho de falsos positivos y falsos negativos. Lógicamente, si tú quieres tener un alto grado de certeza de que la gente realmente está inmunizada, no puedes tener un sistema PCR que tenga tasas de fallos superiores al 3%, 4%, porque entonces van a salir muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Ya para terminar, bueno, pues ¿dónde va la inteligencia artificial? O sea, tenemos claro dónde venimos. La inteligencia artificial se basa hoy en día en análisis estadístico de datos, grandes cantidades de datos, machine learning, aprendizaje automático, deep learning, redes que emulan las conexiones de las neuronas, muy avanzados, muy complejos, grandes resultados. Eso es donde estamos ahora. Es un entorno que se llama basado en datos, el data centric. Y venimos del entorno, como decía antes, en los 50, del rule centric. Esto era lógica, el if-then de toda la vida, ¿no? Y esto no funcionaba. Realmente, para que la inteligencia artificial sea realmente, digamos, fiable 100%, o sea, tenemos que ir a algo que realmente, digamos, la máquina sea capaz de entender el contexto humano, ¿no? Y sea capaz de interactuar con los humanos. Es lo que llamamos la Human-Centric Artificial Intelligence. Y esto realmente, digamos, los esfuerzos están yendo realmente hacia este área, ¿no? Esto me gusta utilizarlo en mis clases, ¿no? Y me parece algo ilustrativo, ¿no? De dónde está la inteligencia artificial. No veo la inteligencia artificial. Fijaros, hace un poco más de 100 años, ¿no? Una foto en Nueva York en 1905. ¿Dónde veías coches aquí? No había coches, eran los carros con caballos, ¿no? 8 años después, ¿dónde estaban los carros con caballos? Eran todo coches. Las cosas cambian muy rápido, muy deprisa. Y ahora cambian incluso aún más deprisa. Por lo tanto, digamos, es el momento en que todo el mundo tiene que aprender, tiene que conocer la inteligencia artificial, hay que formar a la gente, competencias, capacidades, nuevas estrategias en las empresas. Es decir, es el momento ahora. O sea, quien no se dé cuenta de esto, desde el punto de vista de negocio empresarial se va a quedar fuera. Si los gobiernos no se dan cuenta de los riesgos, vamos a tener problemas. A nivel social, incluso la propia democracia puede estar, digamos, en riesgo, ¿no? Pero no todo es malo, ¿eh? O sea, hay cosas realmente muy buenas. Y hay mucha gente y se están haciendo grandes esfuerzos también para ayudar a resolver muchos de los grandes retos de nuestra sociedad. En la protección de la vida salvaje se están haciendo cosas maravillosas. El tema de epidemias y pandemias se está aplicando mucho también. El tema de inteligencia artificial para el desarrollo de nuevos fármacos, vacunas, la predicción de desastres naturales, la reducción de sesgos y polarización en general en la sociedad. Los sistemas también que puedan reducir todo el tema de discurso de odio y abusos en las redes sociales. Los sistemas de traducción, o sea, se prevé que puede haber un sistema de traducción automática universal en plazos de tiempo realmente muy cortos y que además vamos a tener como un dispositivo en nuestro oído, metido aquí, que nos vaya traduciendo en tiempo real. Estamos hablando de una persona, un japonés, una persona de Tailandia, y nos está traduciendo en tiempo real lo que está diciendo la persona. Eso se puede ver en un horizonte bastante cercano. En la agricultura se están haciendo cosas muy interesantes para optimizar el consumo
de agua, de abonos, de mejorar los rendimientos, cosas realmente muy interesantes. Incluso, digamos, esto, digamos, una vez que se pueda industrializar y unos costes adecuados, va a permitir a áreas donde tienen poca agua o temas como en África, grandes zonas donde realmente la agricultura es muy conflictiva, realmente muy problemática, realmente conseguir grandes avances. Los fármacos, energías limpias, reducción de costes médicos, mejor educación, es decir, se está trabajando en muchas, muchas, muchas cosas. Y nada más, esto era la última transparencia que tenía. Pasamos ahora a preguntas. Creo que aquí hay, a ver. Preguntas, dudas. Pues por aquí hay un par, te las leo, Carlos, y si me das la Muy bien. oportunidad, y con todo gusto. Por acá dice, ¿qué opina de las especulaciones de los medios? Y por otro lado, el desconocimiento de los gobernantes en estos temas y posibles decisiones equivocadas. Especulaciones de los medios y nuestros queridos gobernantes. Vamos a ver, la prensa, yo creo que ya en todos los sitios cada vez es, como digo, más populista, es decir, y desinforma mucho. O sea, también es cierto que hay prensa muy seria, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer un esfuerzo colectivo de formar a la gente en todos los sentidos. Es decir, que un periodista sepa lo que es la inteligencia artificial e informe y no desinforme. Que los gobiernos realmente, los gobernantes, estén preparados, estén formados para saber realmente el impacto social y económico en la educación que tiene la inteligencia artificial y que pongan planes realmente, digamos, para formar a gente. Hay que formar a mucha gente en todo el ámbito amplio de la inteligencia artificial, en saber manejarnos en un entorno con máquinas, en desarrollar las competencias y las habilidades donde realmente nosotros superamos a las máquinas. Eso es un esfuerzo de gobierno. Aquí en Europa, por ejemplo, la Unión Europea y todos los gobiernos están haciendo esfuerzos, hay planes nacionales de inteligencia artificial, planes nacionales de formación. Me consta que en Latinoamérica también muchos países lo están haciendo. Es una labor fundamental, crítica de nuestros gobiernos. Realmente, digamos, el reducir la barrera de acceso en términos de acceso al conocimiento y el formar a la gente en estas nuevas disciplinas. Muchas gracias, Carlos. Aquí hay otra que nos dice Carlos Martínez. El campo de la inteligencia artificial es complejo y amplio. Para los que queremos empezar a conocer este mundo, ¿cuáles libros o cursos nos recomendaría o cómo nos recomendaría comenzar? Vamos a ver, hay muchos cursos online gratuitos que se centran en la parte técnica, en todo lo que es Machine Learning. O sea, cursos de 3 meses con Python, no sé qué. Eso para la gente que quiera profundizar en la parte técnica está bien, ¿vale? Pero realmente, si nos importa, como en mi caso, yo soy ingeniero de formación, ¿no? Pasa conmigo, yo soy un ingeniero con 57 años y a mí ya se me ha pasado el tiempo de Python, estas cosas. A mí me importa más realmente entender cómo la inteligencia artificial impacta en las empresas, en la estrategia de la empresa, en las ventajas competitivas, en la sociedad y cómo puede ayudar a mejorar la sociedad. Entonces, yo creo que aquí la formación pasa por entender bien, digamos, qué es la inteligencia artificial. Mira, tengo aquí un libro, os lo recomiendo. Es un libro que se llama The Intelligence Revolution, Transforming Your Business with Artificial Intelligence. Está orientado a negocio. Es de Bernard Marr. No sé si lo podéis ver, el libro. Si no, Ricardo, te paso luego. Es un libro, está en inglés y en español. Aunque el enfoque es claramente para la empresa, pero si queréis empezar a ver el impacto en la empresa rápidamente, de ahí podéis hacer una extrapolación de cómo esto impacta a la sociedad. Es un libro que se lee muy bien, que describe muy bien lo que es la inteligencia artificial, cómo se utiliza, cómo una empresa tiene que adaptarse. Hay otro libro muy interesante, que se llama AI Ethics, que recoge todo lo que es, digamos, la parte, digamos, de las limitaciones técnicas de la inteligencia artificial y cómo se traducen estos problemas éticos, ¿no? O sea, hay varios libros, luego os paso, ¿vale? Pero vamos, hay documentación y libros y luego, bueno, hay foros y blogs muy interesantes. Nosotros, por ejemplo, en SIC hemos introducido la inteligencia artificial ya en todos los másteres, en el de recursos humanos, en el de finanzas, o sea, está dentro de una asignatura que se llama transformación digital, ¿vale? Y hemos lanzado ahora un máster en inteligencia artificial orientado a negocio. O sea, no es para formar a la gente en Machine Learning, es para que la gente sepa cómo aplicar esto en el negocio, ¿vale? Entonces hay que meterlo de manera transversal en todos los programas. Muchas gracias, Carlos. ¿Podrías hacernos el favor? Nos muestras los 2 libros otra vez. Es que hay muchas personas que no lograron tan rápidamente anotarlo.
Ahí está uno, The Intelligence Revolution, Transform Your Business with AI, de Bernard Marr. Y el otro, por favor, yo creo que ya lo tienen anotado, Sandra, Ana Cristina, IA Ethics, de Mark, qué pena, no sabría cómo decir el apellido. Kokelberg. Os mando, ahora te mando, Ricardo, te voy a mandar por correo la presentación y te mando los libros y alguno más por aquí que tengo también. Digo, mi mujer dice que soy un coleccionista de libros. Digo, yo soy una persona, es que tengo demasiada hambre de aprender, lo que no tengo tiempo de leerme todo. Vale, muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, sabes, por esta sesión tan excepcional, tan buena, tan llena de nuevas cosas para muchos de los que estamos aquí escuchándote el día de hoy. De esta forma llegamos a nuestro cierre de la segunda semana de la transformación digital. Esta es la última sesión. Pues quiero agradecer a nuestro conferencista por todos sus valiosos aportes y acompañarnos en este evento. A todas las personas que están detrás de esta semana de la transformación digital, Lucy, Paula, Maritza, María Constanza, saben que nos acompañan, Ronnie, pues hay un equipo detrás de toda esta semana de actividad que hemos logrado hacer. De verdad, muchísimas gracias a todos. Desde el Colegio de Estudios Superiores de Administración y la Universidad del Norte, estamos convencidos que es el momento de aportar y compartir conocimientos y experiencias que contribuyan a ese desarrollo no solamente personal y profesional, ¿verdad? Continuamos generando espacios de alto impacto para el país en la Alianza 4U. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias nuevamente, Carlos, por estar con nosotros. Un placer. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego.